La Iglesia Cristiana Evangélica de Hortaleza comenzó con un grupo de hermanos formado por varias familias y amigos en la búsqueda de un pastor y un local. Entre ellos se encontraban la familia Bagnoni, la familia Chaboyen, la familia Serrano, la familia Muñoz, Ana del Val, Lola Simes y Manuel Queme. Aunque en sus comienzos el nombre de la iglesia fue Príncipe de Paz, este nombre no llegó a registrarse y finalmente se les conoció como Iglesia Cristiana Evangélica de Hortaleza. En los primeros años de la iglesia, la comunidad se encontraba en búsqueda de pastor y local. Sus miembros estaban muy unidos entre ellos y estrechaban sus lazos con excursiones, tiempos de alabanza, estudios bíblicos y demás encuentros fraternales. En la primavera del año 1992, contactaron con el pastor David Nelson y su familia, que junto con un pequeño grupo de personas estaban buscando un local y otro grupo más para formar una iglesia más grande. David y su esposa, Juani, pertenecían a la misión Asambleas de Evangelización Mundial para Cristo y tenían un gran don para la alabanza. Entre el grupo de hermanos que pertenecían a la comunidad de Nelson estaban la familia misionera Cover, de Holanda, Salu y Manolo, Mari Carmen Valero y varios misioneros. Junto a ellos empezaron la búsqueda de un local cercano al domicilio del pastor en Hortaleza. Hasta encontrarlo, se reunieron los domingos en el salón de actos de un colegio en Gran Vía de Hortaleza. Allí estuvieron entre 1 y 2 años celebrando el culto dominical y las reuniones de alabanza y oración se hacían en casa del pastor entre semana. En este periodo afianzaron su deseo de caminar juntos como una iglesia única. Muchas personas han pasado por nuestra iglesia, nos han compartido predicaciones en la época donde no había liderazgo como tal, pero nos han ayudado, y luego pues han venido varios pastores. Los primeros pastores de la iglesia fueron David y su mujer Juani, que estuvieron con nosotros y que recuerdo con mucho cariño, que tenían una participación muy especial en el ministerio de alabanza, y lo recuerdo, y que de manera personal también recuerdo con cariño que fue el pastor que bautizó a mi hermana. Y luego pues estuvieron por supuesto Antonio y Marta, a los que recuerdo bajar por la escalera con una princesita que era muy pequeña y que hoy estudia ya su carrera universitaria y con un bebé que venía en pañales, y que hoy es un orgullo verlo hacer sus ejercicios deportivos y que es un potencial campeón olímpico. Ojalá lo podamos ver en sus olimpiadas. Entonces, de Antonio y Marta, lo que recojo siempre lo he compartido con ellos. Creo que han sido unos pastores muy dedicados en esa labor pastoral de cuidarnos. Creo que siempre han estado presentes, hemos estado enfermos y nos han visitado, han ido a recibir a todos nuestros niños cuando han nacido, y creo de verdad que si los hubiéramos llamado en medio de la noche hubieran salido a nuestras casas en cualquier necesidad, y creo que es una labor maravillosa que han hecho y por la que me siento muy, muy, muy agradecida. En la primera etapa de la iglesia de Hortaleza tuvimos a un pastor que se llamaba David Nelson y su esposa se llamaba Juani. Y recuerdo de ellos con muchísimo cariño los tiempos de alabanza en los cultos, porque ambos tenían una voz preciosa. Él tocaba la guitarra y la verdad es que nos conducían con muchísima ternura en la alabanza en los cultos. Después, en la etapa de Antonio y Marta, recuerdo también con mucha gratitud cómo ellos se preocuparon siempre de atender las necesidades económicas y de cualquier otro tipo hacia las misiones. Recuerdo, por supuesto, la misión de Guinea Ecuatorial, a Miguel Zuber en la Franja de Gaza, a Sara Marcos en Mozambique, a Montserrat en Ucrania y a Marcelo y Vicky en la India. Con todos ellos hemos tenido momentos muy, muy gratos. Y también, por supuesto, reconocer cómo se han volcado siempre en nuestra iglesia en atender a los inmigrantes que han venido de fuera, de cualquier país, su preocupación constante, y luego que nos han inducido siempre a ser una iglesia muy generosa para dentro y para fuera. Servimos como pastores desde el año 2005, creo recordar, porque nuestro hijo Nicolás tenía un añito aproximadamente
cuando llegamos a la comunidad. Y estuvimos pastoreando la iglesia hasta, yo creo, el año 2021, si no me equivoco, porque pasamos la pandemia y después de la pandemia fue cuando empezamos la búsqueda, la iglesia comenzó la búsqueda de una familia para hacer el relevo pastoral. Nosotros entendimos que en nuestro tiempo en Hortaleza habíamos cumplido una etapa y estábamos pastoreando 2 congregaciones a la vez, trabajos fuera de la iglesia, en el mundo laboral, familia, y entendimos que la iglesia de Hortaleza necesitaba una familia pastoral que se dedicara íntegramente a la obra allí, a los hermanos, para que pudiera crecer y desarrollarse mucho más. Pues tenemos muchos momentos de los pastores que han servido a lo largo de estos años. Con el pastor Antonio y Marta fueron los pastores con los que más años convivimos y que les tengo mucho cariño también. El pastor Rafael, Eli también, por supuesto, que está actualmente ahora, y realmente les tengo muchísimo cariño, respeto por el amor que tienen hacia la obra del Señor, por su servicio. Y no cabe duda que hemos pasado a lo largo de esos años muchos momentos buenos y especiales. Tengo recuerdos también que he compartido con los pastores que han estado en esta iglesia. Recuerdo con mucho cariño a nuestro pastor Antonio Salado y su esposa Marta. Recuerdo el amor y el cariño que compartían con todos nosotros aquí en la congregación. También recuerdo a un pastor llamado Rafael, que estuvo un poquito tiempo con nosotros. También tengo muy buenos recuerdos con el actual pastor, que es el pastor Eli. Cuando vine a esta iglesia, los pastores que estaban aquí era el hermano Antonio y la hermana Marta. Y para nosotros sí fue de mucha bendición que ellos estuvieran acá cuando llegamos, porque nos recibieron con los brazos abiertos. También luego estuvo una pareja de jóvenes, que era Rafael y Marta, estuvieron de seminaristas, y ahora Eli y Carla, que para nosotros son de mucha bendición también. Continuando con la historia de la comunidad, hacia la primavera de 1993 encontraron el local que se utiliza actualmente para la iglesia. Se juntaron los fondos de ofrendas que ambas iglesias habían ido reuniendo y entre todos comenzaron a habilitarlo. Había mucho trabajo, pues estaba en malas condiciones, y al final pudieron inaugurar el local en el otoño de ese mismo año, cuando lo más importante estaba acabado. Una vez se establecieron en Hortaleza, la iglesia conoció el Centro Nuevo Amanecer en Paracuellos del Jarama. Este centro se dedicaba a rehabilitar a personas con problemas con las drogas y el alcohol. En dicho centro se realizaron bautismos y diversos eventos fraternales. Transcurrido 1 año y medio aproximadamente, la misión decidió trasladar a David a Estados Unidos. Otros misioneros que estaban en la congregación, como Chapa, Maribel y Timoteo, decidieron después de un tiempo empezar a servir en otros lugares. El resto de hermanos permanecieron juntos, afrontando los gastos entre todos, y continuaron remodelando el local, colocando el primer rótulo como iglesia en la fachada. Comenzó entonces una etapa en la que la iglesia de Hortaleza se encontraba sin pastor. A pesar de esta situación, por la iglesia pasó mucha gente durante ese tiempo. Entre ellos, algunos misioneros de Inglaterra, como la familia Wardrop, Australia, como la familia Jones, y Estados Unidos, como la familia Kaufman, que actualmente nos recuerdan con mucho cariño, junto con otros misioneros que nos envían saludos. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Hortaleza, saludos desde Holanda. Como familia Caber estuvimos 12 años en España. Rudy y Jenny, mis padres, misioneros cometidos a la distribución de lectura cristiana. María, mi hermana, Nani, yo, Eiri y Geetje, y más tarde nuestro hermano Jovan. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años se han pasado tan rápidamente. Para mí la iglesia de Hortaleza era la iglesia de mis años como niña y como adolescente. Era un sitio seguro y confiado. Como siempre hemos sido bastante pequeños, también era un sitio en donde conocías a todos. Sentía un poco como familia. Al fin y al cabo tenemos el mismo padre.
Creo que hablo también ahora para mi madre y mis hermanas cuando digo que era un sitio para acercarnos a Jesús en toda libertad y conocerle mejor. A través del cantar juntos, los cafés antes del culto y las actividades con el grupo de jóvenes, hemos sentido mucho cariño, algo que todavía sentimos. Muchas gracias por existir y seguir existiendo, y muchas bendiciones para los próximos 30 años. Hola Iglesia, somos Neil y Sheena. Junto con nuestros hijos Alex, Simón y Andrés, llegamos en Madrid en julio de 1993, pocos meses después del inicio de la Iglesia en Hortaleza. Nos sentimos muy honrados de estar identificados con la Iglesia desde el principio hasta el día de hoy. Al principio todavía había muchos escombros de la construcción interna de la Iglesia y todo era muy básico, pero hubo una bienvenida muy calurosa hacia nosotros a pesar de nuestra falta del idioma y de la cultura española. Dentro de un año, Sheena, Simón y yo ya formamos parte del grupo de alabanza y Alex ayudó con el equipo de sonido. Participamos en la escuela dominical y muchas actividades de la Iglesia. Nos alegra muchísimo saber que la Iglesia sigue 30 años después con la misma visión de alcanzar a la gente para Cristo. La Iglesia siempre estará en nuestros corazones y fue una experiencia muy importante en nuestras vidas durante más de 10 años. Adelante Iglesia y gracias por todo. Como bien dice en Colosenses 4:17, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Un abrazo y hasta pronto. Saludos fraternales a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Evangélica del barrio madrileño de Hortaleza. Algunos de vosotros os conocemos, pero a muchos de vuestra congregación todavía no hemos tenido dicho privilegio. Somos Lino y Mari de California. Y a lo largo de nuestro caminar con Cristo hemos participado en la vida de comunidad de varias iglesias en España y en los Estados Unidos. Una de esas iglesias fue vuestra congregación del año 1995 al 1998. Miramos hacia atrás a estos años de compañerismo con vosotros, con gratitud y aprecio. Nos reuníamos con vosotros los domingos, donde ocasionalmente Lino enseñaba, y servíamos con Betel durante la semana. Gracias por vuestro amor y bondad que experimentábamos en estos años. Y ahora os deseamos la más rica bendición divina mientras celebráis vuestro 30 aniversario de la obra transformadora de Dios en y a través de vosotros por el bien de su gloria. Adiós, hermanos. Parece que fue ayer cuando formé parte de los primeros componentes de esa iglesia de Hortaleza. Hubiese dado cualquier cosa por poder compartir este tiempo con vosotros, pero mis limitaciones físicas me lo impiden. Y aunque hubiese podido llegar hasta ahí con mi andador, cosa que dudo muchísimo, me hubiese sido completamente imposible superar la subida y bajada de esas escaleras. Pero quiero que sepáis que el tiempo que estuve con vosotros fueron de los más felices de mi vida, y que entre vosotros se encuentra alguno de mis mejores y más entrañables amigos. Desde aquí quiero unirme a vosotros hoy en este tiempo de celebración y alabanza y mandaros un fuerte abrazo en el Señor. Para los que no habéis reconocido mi voz y los que no me conocéis, mi nombre es Mari Carmen. Un abrazo para todos en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, querido pastor y su familia, querida Iglesia Cristiana Evangélica en Hortaleza, nos encantaría poder estar con vosotros en este momento, pero por varias razones
no nos es posible. Por esta vía queremos transmitiros nuestros mejores deseos para este aniversario de la Iglesia. Una Iglesia que nos acogió con mucho amor, donde desde el primer día nos sentimos como en casa, pudiendo gozarnos de la comunión fraternal y tener el privilegio de servir juntos en la obra del Señor. Le damos gracias a nuestro Señor por habernos traído a la Iglesia en Hortaleza, por todos los años que pasamos aquí, por cada hermano y cada hermana, por la familia pastoral y por todas las bendiciones de nuestro buen Dios que recibimos en este lugar. Os deseamos de todo corazón que sigáis fieles a la palabra de Dios, que la Iglesia crezca en el discernimiento espiritual y que las verdades del Evangelio resuenen siempre entre estas paredes. Que el Señor os ayude y os guíe para que el testimonio de esta casa de Dios resplandezca en el barrio y lleve a los pies de la cruz de Cristo a los que han de ser salvos. Que nuestro buen Señor bendiga y sostenga al pastor, a los diáconos y a todos los que sirven, para que siempre busquen la voluntad y la gloria de Dios en todo momento. Nuestros corazones están llenos de alabanza y gratitud por todas las buenas y maravillosas cosas que el Señor hizo y hará en la amada Iglesia Cristiana Evangélica en Hortaleza. Os amamos en el Señor. Simón, María y los niños, Samuel, David y Emma. Saludos, amada Iglesia de Hortaleza, mi nombre es Bruno y junto con mi esposa Lidia tuvimos el privilegio de servir entre ustedes del año 2001 al 2005, cuando estudiábamos en el seminario. Queremos aprovechar estos momentos para desearles la más rica bendiciones de parte del Señor, darle gracias al Señor por el trato que nos dieron durante los años que estuvimos sirviendo ahí entre ustedes y felicitarlos por este 30 aniversario. Seguro que lo mejor está por llegar. No miren hacia atrás sino para darle gloria al Señor, y piensen y miren hacia adelante sabiendo y pensando que lo mejor está por llegar para la gloria del Señor. Dios les bendiga ricamente. El día que nos fuimos, ustedes nos dedicaron un versículo que es el mismo que nosotros queremos dedicarles en este momento. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga ricamente y les use para su gloria y para su honra. Un abrazo, sirviendo al Señor ahora mismo en los Estados Unidos, pastoreando una iglesia, Bruno, Lidia y nuestra hija Hanna. Dios les bendiga. Volviendo a la historia, durante los años sin pastor, por su preparación y formación, toda la iglesia reconocía autoridad espiritual en Virgilio y Gerardo, de la familia Bagnoni. Se les propuso que alguno de ellos fuera su pastor, pero ninguno sentía el llamado al ministerio pastoral. Además, Virgilio viajaba mucho por ser en aquel tiempo el director del Coro Evangélico Unido de España, y Gerardo tenía muchas responsabilidades laborales fuera de la iglesia. Por todo ello, la atención y el cuidado de la iglesia se realizaba de forma comunitaria, y la predicación la llevaban pastores invitados cuando no lo hacían Gerardo, Virgilio o Manuel Queme. Surgieron otras iniciativas para atender las necesidades de los miembros, como el culto de oración, reuniones para estudiar la doctrina fundamental, reuniones de matrimonios, reuniones para hombres y mujeres y también para los niños y jóvenes que, además de su escuela dominical por edades, tuvieron el club de niños y días jóvenes. También la iglesia continuó organizando eventos fraternales con mucho cariño, en los que incluían actuaciones de baile, relatos e ideas muy divertidas que amenizaban estos encuentros. Destacaban las poesías de Ana del Val y las participaciones de la familia Cardozo. Con el paso de los años continuaron teniendo tiempos de fraternidad con otras iglesias, como el Retiro Amanecer y los encuentros de la Unión de Mujeres Evangélicas.
La iglesia siguió creciendo, y con ello se realizaron más bautismos, bodas y eventos de evangelización, como la campaña a nivel de España, Fuerza para Vivir, y otros eventos de impacto en el barrio de Hortaleza. Posteriormente, por motivos laborales, Gerardo y su familia tuvieron que marchar, y como seguían sin pastor, se formó un gobierno de la iglesia, un consejo de 5 personas que fueron votadas por unanimidad: Loida, Neil, Rudy, Lynn y Mari Carmen. En esos años, desde el seminario de Sefobán, por medio de Virgilio, que impartía allí algunas clases, conocieron a seminaristas que se graduaban y se ofrecieron a colaborar con la iglesia, y así lo hicieron por unos años hasta que el Señor les llevó a otros sitios a servirle. Transcurridos algunos años, la inquietud por un pastor empezó a calar profundamente en algunos hermanos. Tuvieron varias reuniones de iglesia, en las que llegaron a plantearse que se congregaran en otras iglesias. Fue un tiempo muy difícil en el que la comunidad se fue reduciendo, ya que varios no querían continuar sin pastor. Entendiendo este sentir, se planteó cerrar la iglesia en plazo máximo de unos meses, aunque continuaron orando con fe, resistiéndose a la idea de cerrar, ya que no podían comprender el haber pasado por etapas tan difíciles y no poder continuar. Sin embargo, llegando el mes de junio de 2005, la comunidad se había reducido demasiado para poder afrontar el coste del local. La inestabilidad por la ausencia de pastor continuaba y tenían ministerios sin líderes. Comprendieron que debían abandonar el local y concluir este punto de luz para Hortaleza. Se contactó con diversas iglesias para donar diferentes materiales del local, y la última llamada fue a Maruja Zúñiga, que se congregaba a la iglesia de Benecer en Vallecas, y ella les puso en contacto con su pastor Joaquín Yebra. Cuando Joaquín llamó, dijo: «Ni se os ocurra cerrar, un punto de luz no se puede apagar», y mostró su disponibilidad junto con su iglesia para ayudarles. Una gran bendición para la iglesia de Hortaleza fue que les ofreció la posibilidad de que un matrimonio joven de pastores fuesen allí, Antonio y Marta. Muchos de los hermanos de la iglesia de Hortaleza lloraron de alegría al ver la respuesta de Dios a través de esta iglesia. La nueva familia pastoral ya estaba preparada para Hortaleza y la comunidad también lo estaba para recibirlos. Hermanos de la iglesia de Hortaleza, en agradecimiento, fueron a conocer a la comunidad cristiana de Vallecas en un culto de domingo, y les recibieron con mucho cariño. Cuando Joaquín compartió su historia, una hermana que había estado largo tiempo recogiendo en su casa moneditas en una bolsa y sin saber cuál iba a ser su destino, se las ofreció diciendo: «Ahora ya sé para quién estaba preparada». Desde luego, esta fue una experiencia muy emotiva y entrañable. Ebenecer les facilitó total cobertura legal para todos los asuntos administrativos, convirtiéndose Hortaleza en un punto de misión de Ebenecer Vallecas. Debido a ello, ambas iglesias mantuvieron tiempos de convivencia y bautismos durante los siguientes años. En el verano del año 2005, llegaron a la iglesia de Hortaleza los pastores Antonio y Marta, junto con sus hijos Carlota y Nicolás. Todos les recibieron con mucho cariño y muchas expectativas. Durante esta etapa mantuvieron sus reuniones habituales de viernes y domingo, y se añadieron más tarde clases de discipulado y tiempos de evangelización en el barrio. El gobierno de la iglesia se formó con el pastor Antonio, y por votación unánime, 3 diáconos, Ricardo, Rosa y Mari Carmen. Con el paso de los años se fueron añadiendo a la iglesia muchos hermanos de Latinoamérica, en un tiempo en el que en España hubo una fuerte inmigración. También de Polonia recibieron a la hermana María, que tocaba el violín en alabanza y cuya boda se celebró en la iglesia. También vino la familia de Joaquín Marín, que como él había ejercido de pastor, tomó diversas responsabilidades hasta que se empezó a congregar en otra iglesia más cercana a su residencia. Tras su partida, otros hermanos asumieron más responsabilidades y la iglesia continuó creciendo. Durante estos años, la comunidad colaboró con diversos misioneros. Fueron de gran bendición las visitas de misioneros procedentes tanto de Guinea Ecuatorial, de Mozambique, de la Franja de Gaza, de Ucrania y de India. Todos ellos siempre traían testimonios que contar y palabra fresca de parte del Señor. En los últimos años, debido a la jubilación del pastor de Vallecas, Joaquín Yebra, la familia pastoral de Hortaleza quiso atender a las 2 congregaciones entre ambos. Al ser demasiado trabajo, Antonio anunció su deseo de dejar Hortaleza y atender solo Vallecas con Marta. Entonces surgió una petición que vino de la Facultad de Teología Hueve, de Alcobendas, que la iglesia de Hortaleza acogiera a un seminarista. Accedieron, no solo por atender esta petición, sino por ayudar a Antonio,
y valorar la posibilidad de que el seminarista se quedara como pastor. Por esta razón, vino Rafael Bavier, su esposa Marta y su hijo Josué. En este tiempo de transición surgió la pandemia y casi no pudieron congregarse. Rafa estuvo siempre junto a Antonio sirviendo y su esposa se encargó de la escuela dominical de los adolescentes. Cuando poco a poco se fue volviendo a la normalidad tras la pandemia, la comunidad de Hortaleza pudo conocer más a Rafa y volver a abrir la iglesia con las restricciones de aforo. Cuando llegó el tiempo de la graduación de Rafa por la primavera del 2021, él comunicó que no sentía de parte del Señor quedarse en la iglesia como pastor y que iba a concluir su estancia con ellos a finales de mayo. Fue una sorpresa para la iglesia y de nuevo brotó la pregunta de qué hacer, ya que el pastor Antonio no iba a estar mucho más tiempo con ellos. De nuevo, Dios mostró su misericordia a la iglesia de Hortaleza, que jamás llega tarde. En esos días el pastor Antonio recibió una carta de ofrecimiento del pastor Eli Roosevelt Figueroa para servir como pastor en la iglesia que lo necesitara. Tras diversas reuniones y un tiempo de transición en el que la iglesia pudo conocer a Eli y a su esposa Carla, decidieron que Eli tomara el relevo del ministerio pastoral, y en enero del 2022 se produjo su ordenamiento pastoral. Una vez más, Dios se ocupó de cubrir las necesidades de esta iglesia, como lo ha hecho a lo largo de estos 30 años de historia. He vivido muchos buenos momentos en esta comunidad. Recuerdo mi bautizo, recuerdo también la presentación de mi hijo Gabriel, también reuniones fraternales que hemos tenido con todos los hermanos, en las cuales nos las hemos pasado súper bien, compartiendo comidas, juegos, etc. Hemos vivido muchos momentos buenos con los hermanos y uno de los momentos más especiales para mi vida, de forma personal, es cuando me congregué en esta congregación, porque fue aquí donde realmente conocí al Señor. Y otro momento muy especial también es la presentación de mi hijo Gabriel. Para mí los buenos momentos han sido principalmente los testimonios, la llegada de personas nuevas, las visitas de los misioneros, también pequeñas excursiones que se han hecho también fuera de la iglesia. También hemos tenido comidas fraternales que han sido de mucha bendición, ya que somos de diferentes países, hemos conocido la gastronomía y la cultura de cada país también. Recuerdo mucho los momentos de fraternidad, ¿no? Había momentos de fraternidad, 3 o 4 veces al año comíamos juntos en la iglesia y la verdad es que eran tiempos muy bonitos, ¿no? Entras en un momento de fraternidad, de comunión, ¿no? de compartir, ¿no? Y veíamos que además muchas veces como la comida se multiplicaba, ¿no? Porque esos domingos especialmente venían muchos hermanos a la iglesia, pero eran tiempos muy bonitos, la verdad, ¿no? Y también es donde conoces a las personas, ¿no? No solamente en el tiempo del culto, aunque es cierto que en Hortaleza tiene una cosa muy buena, que son los desayunos también, que supongo que seguiréis haciéndolos ahora que pasó la pandemia, que ahí cortamos, pero también es un tiempo muy bueno en el que hay comunión, y yo creo que esos tiempos son muy importantes, ¿no? En los que no solamente es el culto, cantar al Señor y alabarle, que es muy hermoso, pero es un tiempo de comunión, ¿no? Y para mí esos tiempos son muy agradables, y en la iglesia de Hortaleza son momentos que me gustan especialmente. Pues uno de los momentos principales pues sería el bautismo. Cuando me bauticé junto con mi esposa Belki. Lo otro fue el nacimiento de mi hija y la presentación que hicimos aquí en la iglesia con nuestros pastores que eran anteriormente Antonio y Marta, de Amy, nuestra primera hija. Y otro momento que también vamos a vivir muy pronto es el nacimiento de nuestro hijo Mateo, que es el que lo vamos a presentar el próximo domingo con nuestro pastor Eli. Tendría cientos de momentos que contar, divertidos, emotivos, tristes, algunos, de todo tipo. Tal vez como la mayor etapa ha sido mi juventud, adolescencia, pues probablemente me detendría en momentos que viví con los grupos de niños, que en una ocasión, en determinada etapa, pues fueron muy numerosos. Hubo un tiempo que contábamos con bastantes niños entre 7 y 12 años, y entonces yo tendría unos 19, 20,
y una vez al mes pues sí que hacíamos actividades con ellos. Formábamos lo que llamamos, creo recordar, el club de niños, y se hacía un sábado al mes y hacíamos actividades con ellos, salidas, algún retiro, y la verdad es que nos lo pasábamos pipa. Hacíamos malas de Navidad, algunas yo creo que quedaron bastante bien y los chicos trabajaban pues duro, la verdad que trabajaban mucho, hacíamos decorados, nos disfrazábamos y nos lo pasábamos pues muy bien. Y ahí tengo anécdotas pues de todo tipo. Por contar alguna divertida, yo creo que nos llamaron desde la Unión Femenina para participar en un culto de Navidad del ACI, y allí fueron nuestros niños con una velita para cantar unas canciones, y esperando la fila, pues todos muy ordenados, pues esperando la fila se nos prendió el pelo de una de las niñas, y aquella fila tan ordenada, pues claro, se descompuso entre risas. La mujer que presidía el acto, pues claro, no le gustó demasiado que se descompusiera la fila entre las risas. Bueno, pues nos lanzó bastantes miradas de, en fin, que aquel acto se desordenó, vamos a decirlo así, y bueno, salimos del paso, pero es una anécdota que recordaremos siempre y que nos reímos mucho cuando nos acordamos. Pero bueno, con los niños la verdad es que lo hemos pasado pues francamente bien y tengo muy buenos recuerdos de esa época. En la congregación hemos vivido pues momentos, creo que como en todas las congregaciones, pues muy bonitos, como han sido ver gente que se ha convertido, gente que luego se ha bautizado, nacimientos de nuestros niños, bodas y bueno, también algunos acontecimientos más tristes como es despedir a alguien que se ha ido con el Señor. Recuerdo una anécdota muy emotiva que siempre la tengo presente, que fue un milagro que el Señor hizo en mí. Recuerdo que fue un día domingo al final del culto, en el cual yo le pedí al pastor Antonio que me ungiera, dado que estaba sufriendo una dolencia que me afectaba muchísimo. Y recuerdo que todos los hermanos oraron por mí y el pastor me ungió con aceite, y al pasar las horas sentí la sanidad en mi cuerpo, y al día de hoy, de eso ya tiene como 3 años, y al día de hoy pues lo tengo tan presente y le doy muchas gracias a Dios por la misericordia que tuvo en mí en ese momento. Puedo contar un pequeño testimonio de mi vida, y ha sido cuando estaba embarazada de Diego. Cuando tenía 5 meses, los ginecólogos nos dijeron que el niño tenía su cabecita pequeñita, y ellos nos decían que eso les preocupaba mucho, igualmente a nosotros. Pero lo comentamos a la iglesia y estuvimos en oración constantemente hasta final del parto, y gracias al Señor todo salió bien. Para nosotros es un milagro la vida de Diego, porque a pesar de que la vida en sí es un milagro, Él ha hecho también un milagro en él. Recuerdo una boda que tuvimos de unos hermanitos que llegaron. Ella llegó latinoamericana, él es español, se conocieron por internet y empezaron a venir a la iglesia y tenían el deseo de casarse. Y la iglesia, bueno, pues abrió su corazón, abrió todo y se casaron en la iglesia, y fue muy hermoso, la verdad, porque hubo mucho amor ahí, ¿no? Uno de los momentos bonitos que he vivido en la iglesia de Hortaleza, el principal para mí, ha sido mi bautismo, porque como algunos hermanos de mi iglesia conocen mi historia, yo era católico, yo desciendo de familia católica, y yo me convertí antes de venir a España, como 2 meses antes, me convertí al Evangelio, y para mí el bautizarme ya mayor, pues ya sabía lo que estaba haciendo, ya conocía lo que era el verdadero bautismo, y para mí el aceptar al Señor y servirle y obedecerle también, porque era otra cosa que en verdad pues lo tenemos que hacer todo, el obedecer, fue un paso para mí muy importante. Pues mira, como un acontecimiento, un evento muy divertido,
sí que recuerdo, y posiblemente al mencionarlo yo se acuerden otras personas, que cuando nos instalamos en el local pues había que hacer ciertas reformas. Y recuerdo que era verano, hacía un calor insoportable y estábamos todo el mundo pintando las puertas de blanco. Y una hermana que llevaba gafas, era tal sudor el que corría por su cara que llevando una bandeja de pintura blanca se le resbalaron las gafas y cayeron dentro. Entonces todos nos partíamos de risa porque se volvió loca buscándolas entre la pintura y cuando las sacó estaban irreconocibles. Son cosas que pasan, pero que te amenizan los momentos de trabajo y de incomodidad. Eso lo recuerdo con muchísima gracia y estoy segura que otros se van a acordar cuando yo lo cuente. Otras anécdotas emotivas, que hay muchísimas, puedo recordar desde nacimientos de muchos de nuestros niños. De manera personal, pues puedo hablar de mi propia boda, otras bodas que se han desarrollado y posándome en mis vivencias personales, pues recuerdo una despedida que nos organizó la iglesia a nosotros dos previa a nuestra boda, como novios, vamos a decirlo así, donde todos los hermanos nos prepararon un pequeño regalo, un pequeño obsequio simbólico con una pequeña notita. Entonces voy a rescatar el que nos preparó mi suegra porque puedo enlazarlo con la iglesia, ya que este documental es para la iglesia. Entonces ella nos dio una cajita de agujas con una nota que ponía: con pequeños instrumentos o con un instrumento humilde, en manos del maestro se pueden hacer grandes obras. Y pensando en nuestra iglesia, pues pienso que nuestra comunidad ha sido una iglesia, una familia pequeña, una capilla sencilla, que es la que se puede ver hoy en día, es la que hicimos hace 30 años. La obra que hicimos entonces, con materiales sencillos, con materiales humildes, con nuestras manos, con lo que sabíamos hacer, es lo que se puede ver ahora. Pero es lo que somos y lo que hemos sido, una familia pequeña, sencilla, pero generosa en recibir, generosa en compartir los recursos, y que en manos del maestro, en manos del Señor, ¿no? Pues capaces de hacer grandes cosas. Y eso es lo que, por supuesto, me gustaría que fuera en el futuro. Bueno, recuerdo una anécdota muy simpática que siempre que me viene a la memoria, pues me río bastante, y fue en un retiro que tuvimos de iglesia en San Martín de Valdeiglesias, en Pinos Reales, que es muy conocido en el evangélico, ¿verdad? Súper conocido. Y tuvimos un retiro allí que vino a predicar el pastor Samuel Vázquez, que ahora es pastor en la iglesia 316 en Sabadell, y lo pasamos muy bien, fue un tiempo estupendo. Y recuerdo que la hermana Margenia de Nicaragua nos enseñó un juego, ¿no? Que era muy simpático y participó todo el mundo, ¿no? Yo pensaba que había hermanos o personas que como que yo les veía como muy serios y que pensaba que iban a participar en ese juego, y la verdad es que me sorprendieron, siempre sorprendente como nos comportaba. Y fue muy divertido y siempre me río mucho cuando recuerdo esa anécdota. Sin lugar a duda, la unidad y la confianza en Dios frente a las diversas pruebas que esta comunidad ha tenido a lo largo de los años ha determinado las diferentes características propias de esta iglesia. Una iglesia cariñosa, familiar, acogedora, esforzada y muy agradecida. Un punto de luz en Hortaleza. Una iglesia llena de expectativas, propuestas y sueños que desean cumplir la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, en los próximos años podríamos salir a evangelizar de una manera más llamativa, más alegre, con alabanza, para atraer a los jóvenes y a las familias a esta iglesia. Creo que como lo principal para mí, y creo que para todos los hermanos de la iglesia, es que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder cambiar nuestro local. Pues la verdad es que me encantaría que siguiera, por supuesto, siendo un punto de luz en el barrio y creciendo. Sí que me gustaría que, por supuesto, que el Señor haga lo que tenga previsto para ella. Me gustaría que no perdiera esas señas de identidad en cuanto a familiar,
que siempre sea esa familia abierta y entrañable, que reciba con cariño, con ese cariño que siempre ha recibido, que siga siendo generosa siempre con lo que tiene. Y de una manera, tal vez por lo que hemos vivido, sí que me encantaría que pudiera haber algún día un grupo de jóvenes, porque nosotros hemos sido muy poquitos aquí, y aunque la Iglesia de Cristo es muy grande, y no es esta iglesia, sino que es muy grande, y nosotros pues hemos tenido que acudir a otras, que no pasa nada, porque el cuerpo de Cristo es muy grande y no hay ningún problema, pero es verdad que me parece importante, ¿no?, tener aquí un grupo de amigos, y me parecería fantástico que algún día pudiera haber un grupo de jóvenes un poquito más amplio. Una propuesta que en realidad es más bien continuar una propuesta sería que toda la Iglesia se siguiera sumando al proyecto y a la visión de nuestro nuevo pastor Elí, para que se dejen formar y poder, sobre todo, claro, en este caso los jóvenes, las parejas jóvenes, para continuar la obra hacia afuera. Creo que eso es muy importante. Y una expectativa, que no sé si llamarlo así o es una aspiración, pues tanto es personal como pensando globalmente en toda la Iglesia, pues sería recibir la guía y la sabiduría del Espíritu Santo para poder comportarnos no solo con nuestro testimonio personal, sino para saber llevar el Evangelio afuera con verdadero acierto. Es muy difícil en el mundo en el que estamos, a pesar de la libertad religiosa que tenemos, y nuestro pastor actual, Elí, nos está haciendo reflexionar mucho sobre la necesidad de hacer esto adecuadamente. Creo que tiene mucha razón y es muy importante. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres